En este video les mostraré cómo utilizar la herramienta pincel tipo rotoscopia para poder editar nuestros videos. El uso de este pincel puede tener dos objetivos. El primero es separar el objeto principal del fondo en nuestro video para poder poner algún elemento entre el fondo y el objeto principal, como un texto o alguna información. El otro objetivo es poder montar este objeto que posee un movimiento y una animación en otro video de diferente categoría. Veremos el proceso para realizar ambas alternativas. Acá tengo dos videos que vamos a utilizar. Lo primero que hago es arrastrar este video hasta el botón de crear nueva composición. Y ahora este es el video que voy a utilizar. Esta separación entre colores, entre el fondo y el objeto, permitirá que el pincel rotoscopia haga una mejor selección y haga un mejor seguimiento del objeto. A mayor texturización y menor contraste entre colores, mucho más difícil lograr el seguimiento. Para muchos videos habrá que hacer el seguimiento con el pincel fotograma a fotograma, y para otros el mismo programa hará el seguimiento cuando existe un buen contraste, como el video que tengo de ejemplo. Les dejaré los enlaces de ambos videos en la descripción para que ustedes puedan desarrollar el proceso y también tener a la mano los mismos insumos. Lo primero que hacemos es entrar al modo edición del video. Para esto debemos hacer doble clic sobre el video en la composición o en la capa. Cuando hacemos doble clic y entramos al modo edición de nuestro video, podemos ver en la parte inferior que tenemos una regla de tiempo, la cual nos permitirá, además de eso, tener opciones para manipular nuestra rotoscopia. Ahora iré a la barra de herramientas principal y activaré la herramienta pincel tipo rotoscopia. También puedo accesar a esta herramienta con el método abreviado Alt-W. Esta herramienta tiene una previsualización circular. Para modificar su tamaño, lo que debemos hacer es mantener presionada la tecla Control o Command, y con el scroll de nuestro ratón podemos aumentar o podemos disminuir el tamaño de nuestro pincel. Esto nos ayudará a crear una mejor selección. Además, cuando tenemos activado nuestro pincel rotoscopia, notaremos que nos aparece en color verde y con un signo más. Esto significa que estará añadiendo la selección de lo que nosotros marquemos. Al mantener presionada la tecla Alt, el indicador cambia de verde a rojo y el signo más se convierte en signo menos. Acá está indicando que todo lo que nosotros marquemos lo restaría de la selección. Si el objeto no tuviera tan buen contraste entre el fondo y el objeto en sí, podríamos utilizar un cambio de tamaño en el pincel hasta poder tener un tamaño parecido al objeto que necesitamos marcar. En este caso, como el objeto se define muy bien, el tamaño del pincel no intervendrá a la hora de seleccionar. Para aplicar la selección con el pincel, deberíamos hacer un clic sobre el objeto y crear una selección. Se nos creará un borde que nos indica la selección de nuestro pincel. En la parte inferior tenemos las diferentes opciones para la visualización de esta selección. Tenemos la opción de conmutar alfa, que nos permitiría ver en blanco y negro la selección. Luego tenemos conmutar el límite de alfa, que es la que de manera predeterminada se utiliza, en la cual con un color magenta aparece la selección. Y también tenemos la opción de utilizar una superposición en alfa, en la cual nosotros podemos manipular la cantidad de transparencia de esta selección para poder tener una mejor visualización del objeto y del fondo que estamos seleccionando. Podremos manipular su porcentaje y también podremos manipular el color con el cual nos hace la selección del alfa. Una vez aplicada la selección de nuestro objeto, podemos volver a nuestra composición principal, en la cual veremos aplicado el recorte. Si nos acercamos al objeto, podremos ver que hay algunas imperfecciones. Esto se debe a que la selección se realiza de manera automática y trata de magnetizarse a todos los colores que son más parecidos a nuestro objeto principal.
Para este tipo de elementos podríamos manualmente ir mejorando nuestra selección, aunque también podríamos hacer algunos cambios dentro del efecto pinceles de rotoscopia y borde para poder mejorar esta selección. Si dentro de las opciones de capa nos vamos a la opción mate de pincel tipo rotoscopia y abrimos, podremos tener acceso al calado. De manera predeterminada se ubica en 5. Y si hacemos un clic y movemos a la derecha, veremos que el calado se puede suavizar. También si hacemos a la izquierda, el calado va mostrando mucha más imperfección. Debemos de tener cuidado con el exceso de calado que utilizamos porque en algunos objetos podría empezar a invadir demasiado la forma del objeto principal. Con un calado entre 35 y 50 suele ser más que suficiente para poder suavizar nuestro borde del objeto. El contraste es otro parámetro que podemos utilizar. De manera predeterminada aparece en 80. Si hacemos un clic y movemos hacia la izquierda, veremos el cambio con nuestro objeto en el contraste. Y al igual si aumentamos, podremos ver el cambio de nuestra selección. Podemos trabajar un contraste entre el 80 y el 100 como parámetros recomendados. El desplazamiento del borde se ubica de manera predeterminada en 0%. Y ese desplazamiento alejará o acercará el borde desplazándolo y manteniendo la forma del objeto. En el 100% vean que se aleja con un margen suficiente para poder ver parte del fondo. En un 0% tratará de ubicarlo exacto al borde y en algunos objetos cuando el borde sea irregular podremos utilizar un desplazamiento negativo para que el borde ingrese al objeto. Todos estos parámetros se aplicarán dependiendo del objeto que queramos utilizar y también del elemento y los bordes. Si exploramos nuestro elemento, daremos cuenta que por ser una forma muy bien definida, no tenemos ningún inconveniente con sus bordes actuales, por lo cual podríamos proceder a la utilización de este elemento. En la primera opción hablábamos de tener nuestro elemento totalmente cortado y separado del fondo, de tal manera que podamos seguir utilizando el mismo fondo del video, pero colocar algún elemento entre el fondo y el objeto o elemento principal. Como en este video ya tengo aplicada la rotoscopia, iré a mi panel proyectos y nuevamente colocaré el video, solo que ahora abajo de la capa que ya tengo editada. Al colocarlos vemos que aparece nuevamente el fondo y aunque pareciera que no tengo ningún efecto o elemento aplicado, ahora ya tengo listas estas capas para poder tener un elemento entre ellas. Crearemos una nueva capa de texto, ingresamos una palabra y cambiamos su tamaño. Al tener ya un tamaño establecido podremos colocar la capa entre las dos capas de nuestro video. La capa del video original y también la capa de nuestro video editado con el pincel. A ese texto le pondremos una transición básica de movimiento nada más para poder tener una transformación espacial y ver cómo funciona en nuestro video completo. Selecciono la capa y presionando la tecla P activo la posición. Ahora hago un clic sobre el cronómetro. Coloco el indicador de hora actual donde va a terminar mi animación y muevo mi texto. La previsualización debido a la reinterpretación por píxel del pincel rotoscopia puede también hacer que nuestro equipo corra un poco más lento de lo normal. Si hacemos la previsualización, ahora veremos que esta transformación espacial por posición mueve el texto. Sin embargo, el texto está siendo animado en la parte de atrás del objeto principal que previamente fue editado utilizando el pincel rotoscopia. También tenemos la opción de utilizar la rotoscopia con un fondo diferente al que ya teníamos. Si seleccionamos el siguiente video y lo colocamos al fondo de nuestras capas, podremos ver que ahora nuestro elemento queda ubicado sobre ese video. Además, como no tiene ningún fondo, nuestro video principal o nuestro video superior
También podremos mover el elemento y cambiarlo de tamaño y transformarlo, de tal manera que se pueda integrar mejor a la escena que estamos elaborando. Si volvemos a hacer la previsualización, veremos cómo todo empieza a visualizarse. Para este video añadiré un efecto de mis efectos preestablecidos para manipular el contraste y brillo y que se integre mucho mejor. Además, podríamos utilizar efectos para poder proyectar alguna sombra o para poder crear un mejor apoyo de nuestro video. Estas son las dos opciones para poder utilizar el pincel de rotoscopia, que pueden ser aplicadas a diferentes objetos, a diferentes videos, y también con los cuales podemos hacer una mezcla entre diferentes fondos para poder rescatar nuestros objetos principales.